La geología es una disciplina que generalmente trata sobre fenómenos que ocurrieron en el pasado lejano, normalmente mucho antes que los seres humanos existieran sobre la Tierra. Las unidades de tiempo para los geólogos son millones e incluso decenas de millones de años, que obviamente están afuera de la experiencia personal y comprensión de los humanos, cuyas existencias e incluso recuerdos transgeneracionales abarcan unas pocas decenas de años, a los sumos siglos. Por otra parte, la ciencia geológica también se ocupa de procesos que a menudo se desarrollan o desarrollaron a gran profundidad, varios kilómetros, a veces decenas de kilómetros, por debajo de la superficie terrestre. El ambiente en el interior de la Tierra, con grandes presiones y elevadas temperaturas, también es difícil de imaginar para los humanos que vivimos solamente en una delgada capa superficial. Obviamente que en esas condiciones los estudios e investigaciones rara vez son presenciales o experimentales. Para detectar fenómenos o procesos tan antiguos y a menudo tan inaccesibles, suele ser necesario acudir a diferentes métodos. Por supuesto, esto incluye obtener los datos mediante la observación directa, con descripciones de afloramientos, de formaciones rocosas, perforaciones, como por ejemplo utilizando el comportamiento sísmico, eléctrico, magnético o gravimétrico de las capas profundas que se quieren estudiar. De todas maneras, una vez que se obtiene toda la información, esta no alcanza para interpretar los procesos que les dieron origen hace millones de años, y muchas veces a grandes profundidades. Por eso en geología uno se ve obligado a utilizar la imaginación, representarse mentalmente ambientes superficiales que ya no existen y que nunca podrán ser testimoniados. Suponer el comportamiento de masas rocosas profundas en procesos que pueden durar mucho tiempo, completamente fuera del alcance de cualquier examen sensorial, ajustar el razonamiento a medidas que no se pueden observar e incluso imaginar en los tiempos humanos, es muy difícil, casi imposible. Al fin de cuentas, la geología se construye sobre un edificio de hipótesis que resulta muy difícil, a menudo imposible, de verificar en la práctica. Como la geología se basa en hipótesis, hay lugar para construcciones hipotéticas diferentes e incluso contradictorias. Eso para decir que la geología es una ciencia con muchas incertidumbres. Hay teorías oficiales que se enseñan en las facultades y escuelas, y hay teorías disidentes que presentan otras visiones del pasado y de las profundidades. Pongamos 3 ejemplos de herejes que han sido mayormente ignorados. Se trata, en algún caso, del funcionamiento de los grandes sistemas geológicos al interior de la Tierra, en la corteza y el manto, y en el otro caso, que vamos a presentar, de una cientista social que se atrevió a desarrollar una teoría revolucionaria en el campo de la paleoantropología, que en cierto modo es una disciplina muy relacionada con la geología y que utiliza datos geológicos, geomorfológicos y paleontológicos para su conclusión. Empecemos por Thomas Gold. Gold no era geólogo, sino astrofísico. Había nacido en Austria, pero gran parte de su trabajo lo realizó en el Reino Unido. Thomas Gold, contra la opinión mayoritaria de los geólogos, desarrolló una teoría innovativa y con mucho apoyo científico en datos acerca del origen de los hidrocarburos, el petróleo y el gas natural, que contradecía claramente las hipótesis oficiales. Para desarrollar su hipótesis, se basaba en muchos datos geológicos y geofísicos, y además en la información obtenida a partir de la exploración planetaria reciente. No hay que olvidar que la Tierra es un planeta y se comporta siguiendo las leyes de la física, igual que todos los cuerpos celestes.
La teoría básica de Gold es que los planetas, incluyendo la Tierra, contienen en su interior carbono, que es uno de los elementos químicos más abundantes en el universo. Este carbono, ya sea bajo la forma atómica o molecular, o combinado con otros elementos, se encuentra en el interior planetario. En la Tierra se encontraría a unos 100 o 200 kilómetros de profundidad, y desde su formación gradualmente tendería a ascender en el marco de los procesos naturales de desgasificación que sufren los planetas y satélites de tipo terrestre desde su formación. Los compuestos de carbono ascendentes, constituidos mayormente por metano, CH4, se oxidan lentamente, sobre todo cerca de la superficie, formando agua y dióxido de carbono, debido a la acción de las hipertermobacterias, que se puede decir en términos groseros, se comen el metano, y forman compuestos de carbono más pesados, con menos hidrógeno, incluyendo etano, propano, butano, varios tipos de petróleos líquidos e incluso carbones. Cuando estos fluidos son detenidos en su ascenso por alguna capa geológica impermeable, se acumulan formando yacimientos de gas o petrolíferos. Su origen no es fosilífero, de ninguna manera. Bueno, a pesar de la lógica rigurosa y trascendencia de su teoría, Gold todavía es ignorado por la mayoría del establishment de geólogos, científicos de la Tierra e ingenieros. Por su parte, otro hereje contemporáneo, el geólogo español Vicente Sánchez Celá, sostuvo que la formación de las principales rocas de la corteza terrestre, que son mayoritariamente granitos, se forman por transformación de otras rocas de composición semejante, pero con estructuras minerales más densas, que él llama densialitas, y que se encuentran por debajo de la corteza terrestre a unos 50 a 100 kilómetros. Estas densialitas están compuestas por silicatos, principalmente cesita y holanditas, que por simple cambio de estructura cristalina de sus minerales, sin modificar su composición química, en condiciones de menor presión, pasan a transformarse en cuarzo y feldespato. Por lo tanto, en granito y rocas análogas, que están compuestas mayormente por cuarzo y feldespato. Este proceso de cambio de fase de cesita y holanditas a cuarzo y feldespatos, o sea, de densialitas a granitos, incluye aumento de volumen, produciendo hinchamientos locales de la superficie de la corteza que explicarían la formación de los continentes y las cadenas montañosas. Casi nada como afirmación. También es un proceso exotérmico que libera energía. Esta energía liberada da lugar al desarrollo de fenómenos volcánicos y emanación de magmas, lavas y fluidos calientes de todo tipo. A pesar de la lógica y rigor de sus exposiciones, Sánchez Celá ha sido completamente ignorado por la élite académica de los geólogos, como si no existiera, a pesar de la importancia de sus afirmaciones. Y finalmente hablemos de Hélène Morgan, una cientista social galesa que no fue antropóloga, ni paleontóloga, ni geóloga, y que desarrolló y difundió una revolucionaria teoría acerca del origen de los seres humanos a partir de primates. Su teoría explica satisfactoriamente algunas características de nuestra especie, como son el carácter bípedo, la carencia de pelaje, la capa de grasa bajo la piel, las manos con indicios palmípedos, la conformación de la faringe y laringe, que permiten contener la respiración para bucear y habilitan el habla, el instinto nadador de los bebés recién nacidos, etc. Su teoría describe además muchas otras características que explican la especie humana mucho mejor que las otras teorías que se basan en la evolución antrópica en la sabana. La teoría del primate acuático y la propia Hélène Morgan han sido ignoradas e incluso despreciadas, a pesar que su explicación tiene mucho mayor lógica que las teorías oficiales. Estas breves anécdotas de la ciencia oficial, la ciencia normal, como la denominaría Kuhn, demuestra que la ciencia oficial en gran medida está compuesta de dogmas. Esta afirmación se aplica a todas las ciencias, pero en estos casos particulares se aplica a las ciencias geológicas y a la antropología. Por eso que en estas disciplinas, al igual que en otras ciencias, tal vez más debido al carácter hipotético de sus estructuras intelectuales y teóricas, debemos apreciar a los heréticos, los rebeldes que se atreven a contradecir al poder
académico y político en el mundo del conocimiento humano y de la cultura siempre han sido necesarios. Y son necesarios en el presente y serán necesarios en el futuro. De ellos, en gran medida, depende el desarrollo del saber humano. Finalmente, digamos que los heréticos de la ciencia y de la cultura son quienes aportan los elementos necesarios para imaginar las nuevas opciones que permitan mejorar el entendimiento de la realidad del mundo y el universo, que en verdad nunca va a ser comprendida cabalmente.